Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos a su podcast Conceptos Universitarios, en donde esperemos y esperamos que estén iniciando el 2022 con toda la actitud, con la manera más positiva de este año. Y sobre todo, el día de hoy tenemos una invitada que yo creo que nos va a dar una perspectiva de la carrera de una manera padrísima, de una manera muy elocuente. Y pues bueno, pues primero, pues bienvenido, Quique, una vez Hola amigo, más. un gusto estar este año Sí, ¿verdad? contigo. Sí, Ya después de que nos levantaron los tarros, las botellas y demás, ¿verdad? sí, Pero pues ahí estamos vivos todavía. Y pues bueno, resucitamos al tercer día. así es. Y bueno, la persona que va a estar con nosotros es una licenciada en Derecho, es perito en grafoscopía, ha tenido diplomados de la Suprema Corte de Justicia y de Derechos Humanos, diplomados por parte de Juicios de Amparo y de la Suprema Corte, diplomado en cibercriminología, diplomado en Derecho de la Igualdad y No Discriminación, diplomado en métodos de identificación en criminalística, entre muchas cosas más. Y pues démosle la bienvenida a la licenciada Aneida Hidalgo. Hola, mucho gusto. Hola. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, licenciada, y muchas gracias por estar aquí, por darte un espacio en tu agenda tan apretada. Y pues, la verdad es que tenemos muchas preguntas en mente, pero pues vamos a empezar, ahora sí que desde el principio, ¿no? Este, Espero no dejarlos con más dudas. yo creo que no, pero bueno, ¿qué se sintió o cómo fue tu inicio para que entraras a la carrera de Derecho? Pues la verdad fue algo que no me esperaba, am, porque yo quería estudiar otra carrera, Ok, ¿no? Era la carrera de Administración de Empresas Turísticas, ok, pero pues evidentemente era una carrera muy cara y mi papá pues me dijo, no puedo pagarla, ¿no? Yo vengo del CCH, donde pues tenemos el pase reglamentado y me vi obligada a elegir una carrera. Entonces, de todas las opciones que tenía, pues elegí derecho. Después me voy dando cuenta que sí tenía que ver mucho conmigo y con mi historia familiar, porque mi papá ha sido dirigente sindical toda su vida, ok. pero él no terminó ni siquiera la secundaria. Entonces, llega un momento donde toda la gente pues lo hacía menos, ¿no? Porque decía, bueno, ¿tú cómo nos vas a mandar si ni siquiera tienes una carrera? Y en ese momento creo que sin darme cuenta despertó como esa parte en mí de decir, si mi papá pudo hacerlo sin estudios y yo tengo la posibilidad de estudiar esa carrera y ayudar a la gente, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pues qué padre, porque la verdad es que muchas veces de ahí donde nace más el impulso, la lucha por querer sacar una carrera independientemente de la que sea, y más porque ya tenías ahí una vertiente, ¿no? El que te pudiera encaminar, el que pudieras darle una razón de ser y que obviamente pues te encontraste de algún modo, ¿no? Viste tu perfil, tu manera de ser, tu entorno social y familiar Ujú. y dijiste, voy para derecho, ¿no? Sentiste el Totalmente. llamado del derecho. Sí, sin embargo, de verdad no fue fácil, porque a mí no me gustaba leer y es algo que los estudiantes de derecho tienen, Así ¿no? es. Digo, odian las matemáticas y odian leer. Yo, por el contrario, amaba las matemáticas y lo dejé como un hobby. Ok. O sea, hasta la fecha me encierro de repente en mi recámara, agarro el baldor y me pongo a, ¿En a serio? resolver las ecuaciones y me encanta. Qué aburrido. Soy aburrida. Había alguien que hacía lo mismo. Le decía Newton. Sí, cuate de la primaria, Gracias ¿no? por la comparación, ¿no? No, pero está Y bien. leer tampoco, la verdad es que no me gustaba. Y de hecho, los primeros semestres de la carrera eran muy complicados porque era historia del derecho, derecho romano, y a mí la historia jamás me ha entrado, ¿no? Ok. ¿Y la filosofía del derecho? Menos, no, bueno. Fue dolor de cabeza para Sí, ti. sí, sí. Pero ya cuando llegamos como a las partes más especializadas, el derecho civil, mercantil, penal,
fue donde ya dije, de aquí soy y bueno, me encantó la verdad. No me Pues sí, arrepiento. sí, obviamente. Bueno, tú eres egresada de la UNAM y obviamente pues la UNAM como máxima casa de estudios pues sí tiene una estructura muy, pues, Rígida, muy ¿no? rígida, ¿no? Muy rígida en cuanto al buen aprendizaje para la carrera de derecho. Y conozco bastantes amistades y cuando yo les pregunto cómo les va o cómo les fue en su vida de estudio de universitario, casi todos me dicen, mi dolor de cabeza fue filosofía del derecho, Sí, en ¿no? octavo semestre. O sea, para muchos fue un dolor de cabeza. Para mí no, porque yo le di mi libro de filosofía para principiantes a mi hijo para que me enseñara y me lo tradujera, pero Muy bonito. El mundo de Sofía fue el que yo leí en octavo fíjate, semestre y creo que es un libro para secundaria, ¿no? sí. Sí. No, yo creo que todas las materias de la carrera son buenas, nada más que es encontrarle, ¿no? El buen sabor. No sé a ti cuál se te pudo más dificultar en toda la carrera. Es que es bien chistoso porque, por ejemplo, hay muchas materias que yo odiaba, como el Ujú. derecho laboral, Ok, el Ok. derecho administrativo, el derecho mercantil, y de verdad yo amaba el derecho penal, ok. ¿no? Y bueno, 10 años después me dedico al derecho administrativo. Ok. Sí, son Y el las cosas derecho penal lo curiosas. dejé como un hobby también, ¿no? Soy perito en criminalística, en grafoscopía, balística, antropología, forense, pero en realidad en la actualidad en el país, que una mujer se meta al derecho penal es bien complicado. Sí, Y mucho más siendo una madre de familia, ¿no? así es, porque esa especialidad pues hay que ser muy inteligentes o muy Muy Es valientes, que cautos, güey, hay muy que ser muy cautos. fríos, la verdad. sí, Aparte de que el derecho penal a mí me ayudó, digo, el derecho penal, en mi perspectiva, creo que es el más cuadrado de todos los derechos, así es. porque existen los tipos penales. Entonces ahí no es de que, pues yo creo que pasa esto o aquello, ¿no? O sea, el código penal te lo marca y no hay forma de que lo muevas. Así es. Eso te ayuda para que aprendas a ver desde otra perspectiva las otras ramas del derecho. Así es, eso es cierto. Pero entonces a ti te gustaba más la parte práctica, ¿no? Más que la parte teórica del derecho. Pues es que los últimos semestres de la carrera fueron muy Muy prácticos, prácticos. porque ya eran especializados, ¿no? Por ejemplo, contratos, familias, derecho penal de los delitos, derecho penitenciario, Ujú. mercantil, o sea, ya era como muy específico. Y entonces ahí es donde vas agarrando como para dónde quieres ir, En nuestro ¿no? caso es bien chistoso, porque por ejemplo nosotros tuvimos filosofía del derecho apenas en segundo. O sea, entrando es lo que te están dando. Y en el siguiente, es lo que mencionas, mercantil, fiscal. Entonces es chistoso, ¿no? La estructura de la carrera, como iniciando, luego te meten, pues, materias un poco rudas. Lo que pasa es que la filosofía del derecho y la ética profesional en el derecho, creo yo que tendrían que ir desde el inicio. Porque digo, ¿qué dicen en la calle, no? Los abogados y los corruptos y los... Y la verdad es que no es cierto. O sea, si la sociedad fuera de... se comportara de una manera distinta, de verdad, los abogados ni siquiera tendríamos cabida en eso, ¿no? Y creo que la filosofía del derecho te ayuda muchísimo para sentar las bases de cómo quieres ser como abogado. Sí, claro, muchas personas piensan, no, es que los abogados, ¿no? Pero los El abogados dinero. no vienen del espacio exterior, o sea, es la misma sociedad, igual que los políticos, no vienen del espacio exterior y no son corruptos, Porque sí. porque sí o porque obedecen a otra naturaleza, no, somos nosotros, es un reflejo nuestro nada más. Es como las leyes, por ejemplo, ¿no? Dicen que entre más leyes es mucho más complicado que como sociedad hagamos las cosas. Y yo creo que entre más leyes, lo que está pasando es que no nos están educando en sociedad Yo a creo que nos llevar falta una vida disciplina, correcta. ¿no? Yo creo que Claro, es lo que hace falta más la disciplina, porque yo creo que las leyes que existen hoy en día son buenas, son adecuadas, pero somos muy indisciplinados y aparte nos inclinamos mucho bajo la conveniencia, ¿no? aparte dicen que el derecho no es malo. Los malos son las personas que lo ejecutan. Es Y es correcto. real, ¿no? Sí. Sí, está. Son temas muy escabrosos, pero bueno, ya nos estarán dando sus comentarios por ahí y a ver qué tanto nos linchan.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue tu etapa en tu egreso? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Platícame. Porque aparte eres mamá soltera. Ujú, Entonces es una situación padrísima porque no todo mundo no todo mundo puede terminar su carrera. Y menos cuando traemos una responsabilidad tan grande desde casa, ¿no? Que es el cuidado de los hijos, el trabajar, el cumplir con las tareas de casa, la redundancia, más zumbado la universidad, que no estamos hablando de una situación de secundario, de prepa, o sea, realmente la universidad son cargas de tarea enormes, es mucho la lectura, es mucho la comprensión, ¿no? Porque no nada más es leer por leer, sino ujú. que logres entender lo que estás leyendo. Entonces, platícanos cómo fue esa parte. Pues la verdad es que para mí fue maravilloso, pero también complicado. La verdad es que mis papás me apoyaron muchísimo, gracias a ellos terminé la carrera, ¿no? A pesar de que yo ya tenía una hija, pagaron mis estudios, mis libros, el diplomado para que me titulara, pero sí me tenía que dividir, o sea, entre mi bebé, porque me embaracé en el segundo semestre, entonces prácticamente mi hija creció conmigo. Okay. Entonces me tenía que dividir entre el cuidado de la niña, la escuela, tuve que trabajar, ¿no? Aparte de las labores del hogar. Pero creo que justo mi hija llegó en el momento preciso para decirme, tú puedes hacerlo, ¿no? Te motivó Y muchísimo. sí, la verdad, Sí, yo a claro. ella le digo que es mi ángel porque me conozco. O sea, sí me encanta el relajo y lo que sea, pero saber que tenía ella ahí que esperaba como algo más sin decírmelo o sin saberlo, dije, tengo que hacerlo, ¿no? O sea, sé que puedo hacerlo y necesito a alguien que me impulse. Y ¿Y, la verdad ella me ayudó y muchísimo. tuviste algún momento de tu carrera que dijeras, ya claudico, hasta que llegué? No. Sí, en noveno semestre. En, O sea, ya en, terminando. en la facultad son 10 semestres, a diferencia de CU, porque yo Ujú, estuve en Acatlán. ujú. En CU son 8 si no mal recuerdo. 9. En Acatlán son 10. Ok. Entonces, en el último semestre sí dije, ya no puedo. Pero no porque yo no pudiera, sino que la carga social era horrible. O sea, yo ya no estudiaba porque quisiera estudiar, sino le debía el agradecimiento a mis suegros en ese tiempo, a mi hija, a mis papás. O sea, todo el mundo esperaba algo de mí, ¿no? Claro. Y aparte, el miedo de decir, bueno, voy a terminar la universidad y luego, ¿qué voy a hacer? Creo que ese es el mayor miedo, porque en realidad no sales preparada para la vida laboral. Eso es Entonces, sí cierto. era bien complicado, ¿no? Yo creo que Sí, ese es el miedo de muchos. Terminar y quedar en la orilla, a la deriva y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago de mi vida? que sigue. Porque además lo que te enseñan en las aulas no tiene nada que ver con lo que ves afuera. A menos que tengas abogados, maestros, abogados litigantes que están en la calle y que saben, pero si te encuentras maestros, abogados de escritorio, de teoría, pues siempre te venden la utopía de es que así tiene que ser el derecho, ¿no? Y cuando sales a la calle te das cuenta que no es Sí, topas cierto, con no pared. es así, ¿no? Eso es cierto. Sí, es que es muy difícil el poder dimensionar. Yo tengo la suerte, tengo la fortuna de que pues yo empecé desde muy morrillo a andar de ayudante, de abogado, y yo empecé al revés, ¿no? Primero empecé con la práctica y ahorita estoy con la teoría. Pero me doy cuenta de que son dos cosas, sí van de la mano, evidentemente, pero pues sin nada que ver, ¿no? O sea, realmente lo que te muestra el libro, pues es pues es una vida de rosa, Es ¿no? el deber ser. Sí, pero pues ya cuando pues avientas los libros a la sociedad, pues te encuentras de que pues hay mucha descomposición en muchas cosas, ¿no? Entonces esa parte es bastante complicada. Sin embargo, yo creo que lo que estás haciendo, lo que has hecho hasta el día de hoy es algo admirable en todo Gracias. sentido. Y qué padre, o sea, de verdad que qué padre que hayas hecho todo eso. Pero en el momento que recibiste tu título, dime, cómo fueron tus Porque emociones? no terminó la historia ahí. Sí, O sea, lo interesante es qué pasó después.
Bueno, para empezar, recibí mi título y se lo puse a mi papá en su casa, Para ¿no? tapar la mancha de la humedad de la pared. Sí, de las malas decisiones de No, sus hijos, quitó ¿no? la de los 15 años, güey, y puso esa. Sí, porque además yo, por ejemplo, soy la hija más chica de 3 Ok. y fui la única que terminó una carrera. Entonces a tus hermanos, Sí, por la ventana. Ya quita los huerfanitos esos, ya, por favor. no los conozco. Pero de verdad es un miedo horrible. O sea, yo terminé con un trastorno de ansioso depresivo, Sí. porque de verdad era de, pues sí, me siento muy fregona, pero ya en la práctica, ¿dónde voy a conseguir trabajo? ¿Cuánto me van a pagar? Lo que me pagan realmente me va a ayudar a cubrir mis necesidades. Entonces, era muy complicado, ¿no? Sentí padrísimo, sí, pero después de muchos años de práctica dices, pues a veces es solamente un título vacío, ¿no? Porque hay muchísimos profesionistas que terminan y que, como una persona que conocemos que dice, yo voy a terminar mi carrera, les voy a dar el título a mis papás y luego que me mantengan, ¿no? Entonces dices, Wow. Bueno, pues eso ¿por sí, qué? ya ¿Por qué estamos. esto sí Sí, sí, pasa? sí. Ya estamos hablando de ese muchacho, hay que mandarlo al Fray Bernardino, Muchacha, ¿no? muchacha. A Muchacha. muchacha hay que mandarle al Fray Muchacha. Bernardino, porque eso no es normal, ¿no, güey? Yo creo Pero, que tantos años que te estás partiendo el queso, imagínate, yo apenas llevo poquito y ve, güey, ya me quedé sin Pero es pelo, que creo cabrón. que tienes que ver la motivación, ¿no? Exacto. Porque, te soy honesta, después de mucho tiempo yo veo como mi historia y yo digo, bueno, si no tuviera a mi hija, sí me considero capaz para tener un buen trabajo, pero pues así como lo gano, lo gasto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente me volvería una persona responsable, ¿no? Bueno, pero ahí ya estamos hablando de una educación financiera que difícilmente Bueno, existe en México, otra ¿no? cosa, claro. Ya son bueno, otras lo triste historias. es que yo gano el mínimo. No, no se dedican a la función pública. No, no les conviene. No, es horrible, te absorben el Y te cerebro pasa lo aparte. mismo. Terminas, sacas tu título y dices, viva, soy politólogo. ¿Y ahora qué? Pues vete a tu cubículo, güey, a terminar lo que te toca. Bueno, Ponte a capturar, güey. yo siempre he dicho que ciencias políticas, así como antropología y trabajo social, Sí, sigo Son pensando como complicadas. para pero qué hablemos de son. cosas bonitas como el derecho. No, no entremos en temas tan tristes. Bueno, yo creo que muchas carreras son buenas, pero que no pudieron tener una buena Pues recompensa al final de en cuentas, México, el mercado no posiblemente, puede ¿no? captar, ¿no? Este tipo de Exacto. profesionistas. No, la verdad es que tristemente hay carreras donde necesitas un contacto Sí, para realmente aprovechar tu carrera y tener éxito en tu carrera, ¿no? exacto. Ese es un punto bien importante que platicábamos Kike y yo hace tiempo. Y una de las cosas más importantes que tenemos en la universidad no nada más es el título, sino también que te vayas relacionando y te relaciones de una manera adecuada. O sea, muchas veces lo decíamos de broma, pero pues que viene con muchas verdades. Los contratos o los buenos contactos muchas veces se salen de la cantina o del bar, ¿no? Eh, y tal vez digan, bueno, pues tengo que ser pedote para que me vaya bien como abogado. Pues no, no precisamente, pero pues sí que sepas socializar, sí que tengas Negociar. bueno, el Era, negociar yo creo que viene en extensión, pero primero que puedas tener las relaciones interpersonales, porque si eres ujú, una persona totalmente introvertida, pues Sí. compadre, te va a llevar el carajo, ¿no? te vas a dedicar a derecho laboral. Y si bien te va, y si bien te va, porque hasta en derecho laboral El siguiente también invitado tiene... va a ser de- un abogado dedicado al derecho de la hora. No, Espero que no, no vea. No le enseñen esto, por favor. sí, no, aparte nos va a ir muy mal Bueno, con quién ese sabe, con las programa. nuevas reformas laborales, te digo, pinta para algo bueno para los trabajadores, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue tu primer empleo? Híjole, la verdad es que mi primer empleo ni siquiera era de derecho, Bueno, de ¿no? derecho, Para enfocada empezar. de derecho. Ah, ok. Cuando salgo, sale una convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Ok. para que fueras visitador, ¿no? O sea, ay, voy bien feliz, hago, Ujú, no sé, 3 meses en la biblioteca de ahí de Viveros ok. y hago el examen súper bien. Creo que estaban abriendo 24 plazas. Salen los resultados y quedo en el lugar 25. Entonces fue mi primer golpe porque muchos me dijeron, es que la mayoría de los puestos ya están dados. Y es real, ¿no? Yo dije, bueno, ok, me probé a mí misma. No, no pasó.
Después vi una convocatoria de la Contraloría General, ahora Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, donde solicitaban contralores ciudadanos. Es un cargo honorífico en términos de la Ley de Participación Ciudadana. Y dije, bueno, pues vamos a ver, aparte era en Ministerio Público, ¿no? Yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. No fue un trabajo remunerado, pero sí me dio una visión de lo que era el servicio público, ¿no? O Así es. sea, lo que conoces de los ministerios públicos, de todos los vicios que se tienen, cuando estás adentro también te das cuenta de las carencias que tienen como servidores públicos. Y que a veces sí hay gente que tiene todas las ganas de hacer bien su chamba, pero no te dan los insumos o no te dan, La no sé, herramienta, ¿no? claro, claro. Entonces fue algo muy padre, te digo, no me pagaron, pero aprendí muchísimo. Y mi primer trabajo remunerado fue en la delegación Magdalena Contreras, en Ok. derecho administrativo, Ah, justamente. ok. Pues es parte de la travesía, porque al final muchas veces tenemos que probar de todo, ¿no? Claro, Para que puedas encontrar también cuál es lo bueno y lo fuerte para ti, ¿no? Dónde te puedes explotar más. pero también creo que tiene que ver, yo tenía un maestro muy bueno que decía, es que no sean como todos los abogados, que dicen, me gusta el derecho civil, por ejemplo, y hago una maestría en derecho civil y hago un doctorado en derecho civil. Porque ¿qué va a pasar cuando salgas al campo laboral? En una empresa van a decir, no, pues este nada más me sirve de abogado en derecho Bueno, sí, civil. tenemos que ser todólogos al final. Claro, dice entonces, ¿qué pasa si tú pues, te gusta penal, por ejemplo, pero eres muy bueno en derecho familiar y luego haces una maestría en derecho penal y luego haces un doctorado en amparo? Llegas a una empresa, evidentemente te pueden colocar en muchísimos más lugares Ya te que conviertes en solo abogado en el área corporativo en Sí, este no. jurídica. momento. Efectivamente. Sí, bueno, ese es un tema bien, bien importante porque no nada más tenemos que encasillarnos en una sola especialidad. Y la carrera del abogado, híjole, hay muchísimos abogados, ¿no? Mucho, mucho abogado que hay. Hay abogados mal hechos, ¿no? Porque cuando yo ando en los tribunales me encuentro de todo, desde el que es el pitufo, es una caricatura totalmente el abogado, que no le doy ni 3 pesos, ¿no? Y que desgraciadamente también tiene que ver su imagen. Exacto. Y fíjate, es algo súper curioso porque algo que sucede, y no vas a dejar mentir, cuando vas a los tribunales, vas de traje, todo mundo, para todo mundo eres abogado, Ujú. licenciado, y lic, y lic, y lic. Entonces yo cuando voy normalmente me gusta ir de traje, ¿no? Pero 2 ocasiones se me ocurrió ir pues, de ropa de vestir, informal, ¿no? No, no fodongo, pero sí informal. En ese momento, señor, pásenle, ¿no? Así que ahí espérese. Seguramente es el demandado o el... Exactamente, o sea, Sí. cambia la perspectiva, pero totalmente. Puede ser discriminatorio, sí, pero también es pues, como te ven, pues te tratan. Entonces, nosotros como abogados tenemos que cuidar mucho la imagen, ¿no? Es algo muy importante y siempre se me ha hecho muy curioso porque digo, pues no soy abogado, ¿no? Pero para todo el mundo ahí en los tribunales en Juárez, para todo el mundo, yo soy abogado. O cuando voy aquí a los tribunales que están en patriotismo, también ahí me convierto en abogado y se siente bien padre. Yo siento muy bonito, ¿no? Que me digan licenciado para todo, ¿no? Y de que pues todavía estoy talachándole, ¿no? Todavía no llego a ese grado, pero me gusta que me digan así. Ujú. Pero sí, voy de una vestimenta distinta y ya me convierto en un simple mortal, ¿no? O sea, en ese momento se desapareció el título para ellos. Y la verdad es que sí, yo tengo un compañero en el despacho en el que estoy trabajando actualmente que sí, de verdad, lo ves y no das 3 pesos por él, pero lo escuchas hablar y Y es una dices, eminencia. wow, sí, o sea, Sí. aparte de un chamaco súper estudioso, que le entiende un montón por ejemplo, ahorita el tema de víctimas, ¿no? Ujú. Y que cuando ya está defendiendo, o sea, sí se apasiona muy cañón. Pero lo ves en la calle y dices, "Mm, parece de la banda El Limón, ¿no? ¿Cuál es el que trae los trajes brillosos?" La arrolladora. La arrolladora. Saludos al compañero y a la banda Cuchillo, arrolladora. el vocalista de Que ya lo- Cuchillo. No, pero fíjate que es algo importante que no debemos olvidar. O sea, nosotros sí debemos de cuidar esa imagen, ¿no? Tal vez está muy comercial en los programas de series y todo eso como Suits, ¿no?
bien arreglados, trajes de marca, etcétera. Y tal vez pues, está muy elevada Sí, la imagen, pero pues no está tan fuera de la realidad, porque sí debemos cuidar nuestra imagen como abogados. O sea, si no, pues, imagínate, yo ando sin camisa, pues, todo tatuado, ¿no? Y pues me van a decir, no, este de abogado no tiene nada, Bueno, ¿no? los tatuajes y el color de cabello sí entramos un poco al tema de discriminación, Sí. ¿no? Pero ir sin camisa, ir desfajado, no traer Ese es el corbata, punto al que voy. parece que va saliendo de la cantina. O sea, Exacto, ¿no? Entonces, y también rompes ahí el sentido de confianza con el cliente, ¿no? Decir, bueno, pues si este cuate así anda todo el y tiempo, él me pues, va a defender. ¿cómo le va a dar orden y seguimiento a mi denuncia o a mi demanda, ¿no? claro, es pues parte del sesgo cognitivo que uno tiene. Si alguien ve a alguien arreglado, piensa que es más eficiente, aunque no sea así. Ujú. Eso es Pero cierto. Bueno, pero ya estamos vendiendo, pues al final somos muñecos de sí, claro, al trabajo, final ¿no? te vendes, porque ¿a quién vas a contratar? ¿Al que se ve bien o al que se ve mal? Pues evidentemente el que se ve bien. Pero también creo que, como les decía hace un rato, todo es integral. O Así Claro. sea, es. sí, se ve muy bien, su traje de marca, bueno, ahora vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a probar sus conocimientos, la forma en la que habla, cómo se desenvuelve, qué tanto me puede abonar a mi asunto. Y ya dices, bueno, pues el otro se ve medio mal, pero la verdad me dio más confianza, ¿no? Porque creo que ese es el problema de los abogados, que aunque te vistas bien, incluso los que se visten bien, creo que son los que menos confianza le dan a la gente. Sí Hablando sucede. Puede en ser. el Sí, tipo sí de sucede. asuntos, ¿no? O sea, Claro. si hablas en Sí. un asunto familiar donde la señora pues no tiene dinero para pagar un abogado y ve un abogado bien vestido, va a decir, no, pues me va a salir carísimo, No ¿no? me alcanza. Porque lo ves lejano. O sea, cuando tú al final eres del vulgo de la sociedad y ves a alguien trajeado, pues luego lo conectas con que es exitoso o con que tiene otro estilo de vida, cuando al final de cuentas puede ser que no sea cierto, Claro. pero al final tú lo ves lejano, no lo ves cercano. Y por el contrario, por ejemplo, nosotros tenemos clientes de mucho renombre que a este abogado si dicen, ¿sabes qué? Prefiero tratar con tal, con tal, con tal, pero con él no, ¿no? O sea, Pues no también me lo existe como mandes. la otra parte, sin saber que los asuntos laborales los lleva él y todos se han ganado, ¿no? Entonces, te digo, sí tiene que ver con un tema de lo que piensa la sociedad, pero sí tiene que ser muy integral, ¿no? Claro. Pero yo creo que en general, ya haciendo cierre a ese comentario que tú das, pues es cuidemos imagen, ¿no? O sea, ni somos ni tan acá Ujú. ni tan hasta abajo, ¿no? O sea, sí cuidar esa parte de imagen, porque también va a depender mucho de las posibilidades que tengamos, ¿no? O sea, igual yo no tengo para estarme comprando un traje cada mes, igual me alcanza nada más para una vez al año, pero pues bueno, lo cuido y me voy alimentando de mis trajes para pues, cuidar mi imagen y no vender tampoco pues plug, ¿no? Hay una cortina de humo ahí totalmente mentirosa y también estar cuidando mucho la parte de conocimientos, ¿no? Y Porque de calidad en el servicio, ¿no? exacto, ¿no? Que también es el trato, ¿no? Ujú. El cuidado al cliente, porque es sumamente importante, y también saber qué tipos de clientes también nos estamos metiendo, porque hay clientes gorrones, ¿no? Que ya les llevas el caso, se Sí. venden se arrastran en la miseria, porque me ha tocado ser testigo de eso, de que Regularmente familiares, ¿no? sí, 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 Que se lo arrastran en quieren la gratis. miseria. Y no, y voy a vender, voy a empeñar mis vacas y mis becerros. Y a la mera hora, pues cuando lo ves, ya anda en una camioneta Dices, del güey, pero año. vives en San Jerónimo, ahí ¿dónde tienes? Sí, sí, sí. Entonces sí es un tema que debemos de cuidar mucho en imagen, debemos de mantener ese lado positivo de estudio, ese lado positivo de humildad, ¿no? Porque también es otro tema muy delicado, porque sí pasa, también me ha tocado ver los chavitos ahí o sea, está muy evidente el que es estudiante, ¿no? Primer semestre y anda de Ajá. traje y se siente No, así y acá. aparte, Saludos, Isra. aparte que entra a los elevadores de los tribunales y casi que si no, o sea, todo el mundo véame por favor porque soy el nuevo superabogado del mundo mundial y si te quedas así de, eres de primer semestre, güey, o sea, te hagas güey. Sí, a mí sí me ha pasado con un compañero ahí en el trabajo. Yo estoy en jurídico y pues, lleva traje, unos aires de grandeza y me dice, hola amigo, licenciado.
Yo también, amigo. Tú solamente dame el papel y ya. O sea, X, no pasa Esa nada. es otra, ¿no? Porque ya muchas veces cuando ya estás en el mundo, estás en el círculo de abogados, muchas veces ya ni se maneja el título, ¿no? Ya nos hablamos por el nombre y punto, ¿no? O por otras palabras más coloquiales. Exacto, también, ¿no? El buen diccionario del mexicano que también no, ese no puede ausentarse en ningún momento. Pero esas son las cosas más importantes, yo creo que no debemos olvidar dentro del trayecto de la universidad, como en la parte del egreso y cuando entramos al mundo laboral, ¿no? Que es otro miedo, ¿no? Es otra etapa de miedo bien bonita, yo creo, ¿no? Porque te puedes llevar tropiezos fuertes, pero también vienen acompañados de unas lecciones enormes, ¿no? Claro. Que son las que te van Forjando el fortaleciendo y te van carácter. forjando, Ujú. ¿no? Eso es muy cierto. ¿Cómo ves, Kike? Pues está muy interesante, amigo. ¿Sí, verdad? Este, ¿Ya te cambias de carrera o todavía no, güey? Por no, favor. ya. Te veo más como matemático, güey, un pedo así. Politólogo, amigo, politólogo. No, no, no. Y después de que estuviste en Contraloría, ¿qué pasó? Bueno, después te digo que los contactos son importantes. O Sí. sea, llegó el señor Slim y... No tan slim, ¿verdad? Pero pues mi papá, te digo, como te lo comenté en un principio, él ha estado en la lucha social todo el tiempo. Él creó el partido azul, perdón, el amarillo, Ok. ¿no? No vamos a decir cuál. Entonces, tuvo la oportunidad de pues, recomendarme para un puesto en la delegación y pues llegué ahí, ¿no? Como mi primer trabajo formal. Y la verdad es que, híjole, ahí tuve muchísimas experiencias buenas y malas, que sí le agradezco mucho a la vida que me haya puesto ahí, porque pues yo era una chamaquita de 28 años llegando en un mundo de política, ¿no? Donde, pues, para mí al menos es como lo peor, ese ambiente, ¿no? Entonces ahí aprendí, por ejemplo, a lidiar con personas que se creían más que yo, aunque fueran unos, no sé si puedo decir malas palabras. Di lo que quieras, no hay problema. No pasa, Bueno, no él eran paga tan la demanda. perfectos, no eran tan estudiados, ¿no? Ajá. O simplemente por tener un puesto más arriba, pues decían, yo soy el chingón y tú no, ¿no? Aunque uno les hiciera la chamba. Sí. Eh, Bueno, eso apre- pasa en Suiza. Aquí no, sí, en sí, sí, México por no. supuesto, sí, claro. Cuando me fui a Dubái, ya sabes, ahí sucedió. Eh, También aprendí cómo el tema de la corrupción está bien cañón, cómo se disfraza, cómo, ¿no? Pero creo que ahí me hice muy buena abogada, porque Claro. aprendí muchísimos temas que la verdad son muy bien remunerados. Aprendí a pegarme más a la legalidad, ¿no? Tan es así que tuve clientes que me decían, pues es que, ya sabes, si no tranza no avanza. Y yo le Mm, decía, no, hay formas de hacerlo. Hazlo bien, ¿no? Te va a costar menos dolores de cabeza, vas a tener las cosas en orden y aunque cambien las administraciones, no te van a molestar porque vas a tener todo en orden. Entonces, así la es. verdad es que eso me ayudó muchísimo. Sí encontré personas nefastas, también personas muy buenas que me ayudaron en este conocimiento y bueno, de ahí creo que soy lo que soy ahora, ¿no? También Está más canija. padrísimo. Entonces, hoy en día tienes un buffet o estás en un buffet. Soy parte de un buffet que, por cierto, una Ujú. anécdota bien chistosa es que llega una vez un abogado a hacer un trámite. Yo estaba en la ventanilla única y entonces pues yo reviso, ¿no? Y resulta que pues para mí no coincidían las firmas de los formatos. Entonces yo le digo al abogado, oye, es que esta no es la firma pues, del representante legal, ¿no? Y él, bien irónico, me dice, ay, perdón, abogada, es que no somos peritos para definir eso. Entonces, yo me empiezo a reír y le digo, híjole, ¿qué crees? Que yo sí A tu soy pinche mala perito. suerte, compadre. Y justamente esta firma no es, ¿no? Entonces, por favor, tráeme al representante legal, que me ratifique la firma, etcétera. Bueno, pues al día de hoy él es mi jefe, Wow, ¿no? Cuando yo qué termino esa anécdota. administración, me dice, oye, ¿te acuerdas el güey al que le dijiste, lo hiciste venir, ¿no? A tu Ajá. pinche oficina fea. Bueno, él quiere que trabajes con nosotros. Padrísimo. Entonces me voy a trabajar con ellos 3 años.
y después regreso a la administración pública y otra vez me piden regresar con ellos. Entonces, pues ahorita estoy en ese despacho. Padrísimo. Oye, y a ver, platícanos, ¿qué es ser perito de grafoscopía? Bueno, en realidad yo soy perito en métodos de identificación en criminalística, ¿no? Que tiene que ver con todos los indicios que encuentres en la escena del crimen, indicios físicos, biológicos, etcétera, ¿no? En la UNAM te dan como esa opción de titulación y pues estaba ese diplomado y ahí hablan de varias cosas, ¿no? De odontología forense, medicina forense, antropología forense, balística, genética y grafología y grafoscopía. Entonces, pues yo tomé todo el diplomado, pero al final esta parte me llamó mucho la atención porque tiene que ver justo con la falsificación de firmas, Ok. ¿no? Y de documentos cuestionados o de documentos falsos o no auténticos. Entonces, básicamente, pues se refiere a eso, ¿no? Está padrísimo. Y eso lo piden mucho, que tengo entendido, corrígeme si estoy bien o mal. Cuando se llegan a dar ahí algunas negativas dentro de una demanda, me dicen, no, o sea, yo no firmé ese documento, y es cuando ya el juez eh, hace la intervención de ustedes, ¿no? Sí, bueno, de hecho existen dos formas de ser perito o dos peritos, ¿no? El Ujú. perito que está inscrito al Tribunal Superior de Justicia, que es como el oficial, Ok, y los peritos privados. ok, En este caso yo soy perito privado. ok, ok. Entonces, cuando existe, por ejemplo, un documento cuestionado y una de las partes solicita la pericial en grafoscopía, ellos dicen quién es su perito, la parte actora, la parte demandada, y hay una junta de peritos. Si, por ejemplo, el perito de la parte actora dice, sí, efectivamente la firma es de tal persona, y el de la parte demandada dice, no, no es cierto, como hay una controversia, Ujú. entonces el tribunal manda un tercer perito, se supone que es como ajeno al juicio y que va a decir efectivamente cuál de los dos tiene la razón. Pero el perito en grafoscopía entra en el derecho mercantil, en el derecho En civil. lo laboral también, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, las renuncias, ¿no? Ya sabes que te Ajá. hacen firmar hojas en blanco y después dicen que No, renunciaste. en Suiza, ¿no? Aquí no Sí, pasa. por supuesto, por supuesto. Sí, no. Es lo bonito de México, que no pasa ese Sí, tipo de No, situaciones. aquí todo está hermoso. Ahí también, ¿no? Para decir, por ejemplo, un documento cuestionado es que yo firmo con una pluma, porque también hay pericial en tintas, Ah, que ok. también está padrísimo, y en papel, y bueno. Entonces yo puedo firmar con una tinta azul Bic, ¿no? Ujú. De 10 pesos, y le ponen la fecha con una tinta azul, pero a lo mejor, no sé, de otra marca, ¿no? Ok. Entonces ahí puedes ver que hay una alteración en el documento, porque no se suscribió en el momento en el que ellos están diciendo. Sí, porque o sea, se tiene que tomar desde el inicio a fin con el mismo Exactamente, bolígrafo, ¿no? exactamente. Entonces le hacen un estudio a las tintas, que ese sí es muy, muy caro, y pueden decir, no, a ver, esta tinta no es del mismo bolígrafo o tiene menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, la firma tiene 6 meses, pero la fecha tiene 2 meses, ¿no? Entonces, Wow. esa parte también se ve. Oye, se escucha está muy Sí, interesantísimo está eso, cañón. oye, padrísimo, la güey. verdad. Yo lo he hecho un montón de veces, güey. Nada más. Y nunca se han dado cuenta. Qué bueno que no pidió este pedito, sino en qué peditos estaría, Sí. güey. Que nos avise cuando vuelva a ser funcionaria para no ir a tu Sí, ventanilla, porque. para no, sí, Sí. exacto. Bueno, fue un gusto, adiós, bye. Gracias. No, oye, qué interesante, licenciada, de verdad que estoy asombrado, y sin duda alguna, si antes me gustaba la carrera de Derecho, al escucharte, pues me motivo muchísimo más para seguir luchando, seguir continuando, porque pues también traigo un poquito de tu historia, pues yo como papá soltero, soltero, 100% soltero, este, Y ahorita va a te- sacar sus redes sociales, ¿no? sí, al ratito Búsquenme. los doy. Eh, Porque de verdad que sí es una labor súper, súper pesada, no es nada sencillo. Y al ver que hay alguien que ya dio ese paso, ya avanzó, ¿no? Que está totalmente avanzada, y que ha podido y que ha tenido los éxitos como tú los has tenido, de verdad que ahí es donde digo, voy por buen camino y lo estoy haciendo bien, ¿no? Y vale toda la pena en todo sentido.
¿A poco no? Sí, claro, y que hay futuro, ¿no? Que te muestran camino después de que terminas la licenciatura y que no te vas a quedar nada más con el papel. Así es. Pues sí es complicado, pero la verdad es padrísimo. Y si encuentras lo que te gusta hacer con lo que es tu esencia, ¿no? Porque a veces muchos abogados sí se van por el dinero y es real, pero hay abogados que no nos vamos por esa parte, ¿no? Bueno, yo creo que no es malo el irse por el No, dinero, pero sí, totalmente, sí, pero sí. no puede ir vacío, ¿sabes? Ah, claro, O sea, exacto. O sea, tiene que que no haber sea una prioridad. convicción, Ajá. ¿no? También. Y como persona, no tanto como abogado, ¿no? Sí, Porque es claro. como yo les digo, antes de abogada, pues soy mujer, soy mamá, soy hija, y me gusta que me cataloguen por cómo soy como persona antes de cómo soy como abogada, ¿no? Porque eso va a hablar mucho de mi responsabilidad profesional. Claro. Padrísimo, padrísimo todo eso. Pues licenciada, ojalá que haya un espacio más adelante para que nos vuelvas a acompañar en otro programa más, porque estoy segurísimo que va a haber muchos comentarios de todas las personas que nos siguen Espero que no sean y tan malos. no, estoy segurísimo que no No, y ojalá nos puedas aceptar una vez más la invitación. Estuvimos muy contentos. Lamentablemente dos compañeras más que están en la conducción tuvieron que ausentarse, que estoy seguro que también a ellas les hubiese encantado poder platicar contigo, tener esa charla y que más adelante que nos puedas aceptar esa invitación, pues ya estén integradas y ya estemos Esperemos. en un diálogo más amplio, más claro. divertido y la bombardeamos, ¿no? Ahora sí Sí, sí, que ahora sí. nos aventamos con No sean todo. montoneros. Ahorita nos vimos buena onda nada más. Sí, subimos accesibles, pero bueno, pues amigos, es todo por el día de hoy. Agradecemos mucho el que nos estén siguiendo. Recuérdenlo, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Avienten todos sus likes que puedan. Suscríbanse por favor y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo enorme y licenciada, Muchas gracias por la invitación. hombre, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye, Luego. bye.